Bueno, dentro de los aspectos generales debemos tener en cuenta que el índice de discriminación eh, es una medida que evalúa la capacidad de un ítem para distinguir entre personas con capacidades o habilidades altas y bajas en la variable que se está midiendo. Por ende, un índice de discriminación efectivo o alto ayuda a identificar ítems que son informativos y de cierta manera que ayudan al análisis de la prueba misma, ¿no? Como primera medida debemos tener en cuenta la selección del análisis. Se utiliza un procedimiento adecuado cuando hablamos, por ejemplo, en el programa de SPS. Debemos tener en cuenta un tipo específico de prueba y el índice de discriminación en este caso serviría para calcular de manera diferente según si estás trabajando con pruebas tipo Likert, con pruebas dicotómicas, con selección múltiple o con respuestas abiertas o cualquier otro formato. En el segundo tenemos cálculo del índice de discriminación. En el análisis del ítem, por ejemplo, en un programa como SPS, el índice de discriminación puede calcular utilizando métodos como el método visceral, que es para ítems dicotómicos, es decir, de respuesta cerrada como un sí o como un no, o el coeficiente de correlación de punto visceral. Estos métodos evalúan la relación entre las respuestas correctas e incorrectas de cada una de las personas y el rendimiento global de la prueba, es decir, cómo cada una de las personas que respondió a la prueba se saca un resultado total de las respuestas correctas e incorrectas para dar un puntaje global como tal a la prueba. Bueno, como tercera medida tenemos la interpretación de los resultados. Eh, con el índice de discriminación positivo indica que los participantes que obtienen puntuaciones más altas en la prueba también tienen una mayor probabilidad de un mejor rendimiento en ese ítem en específico. En cambio, un índice negativo nos sugiere que los participantes con puntuaciones más bajas en la prueba obtienen mejores resultados en ese ítem. Como cuarto lugar tenemos la exclusión de ítems no aptos o también llamados problemáticos, en donde se considera la posibilidad de excluir, editar, cambiar o simplemente eliminar ítems con índices de discriminación muy bajos o también llamados negativos, ya que no podrían estar contribuyendo a la mejora ni a la validez efectiva de la prueba como tal. Luego tenemos el análisis gráfico. Esto prácticamente lo que hace es visualizar la correlación que hay entre las puntuaciones en el ítem según las respuestas de cada persona y las puntuaciones totales utilizando gráficos. Esto por lo general es directamente proporcional, como ya lo expliqué en el anterior punto, y es un gráfico de dispersión. Entonces simplemente para obtener una comprensión más completa de la discriminación del ítem nos podemos guiar desde el análisis gráfico. Como siguiente punto tenemos consideraciones de la muestra, ¿no? Esto se hace a principios de la prueba y es tener en cuenta el tamaño de la muestra, que se saca claramente de la población sobre la que vamos a trabajar, eh, al interpretar el índice de discriminación. ¿A qué me refiero con esto? A que las muestras pequeñas pueden resultar en estimaciones menos precisas. Entonces, entre más personas le podamos aplicar la prueba y sacar el índice de discriminación de cada ítem, mayor probabilidad tendremos de saber y de estimar de manera más adecuada las diferentes puntuaciones. Séptimo, tenemos la validación continua. ¿A qué me refiero con esto? A realizar análisis periódicos, ya sea en el SPS o en la prueba que tengamos creada o ya hecha y lista para sacarle el índice de discriminación, eh, a medida que se recopilan más datos. Esto puede ser, por ejemplo, de la misma población o cambiar de muestra o simplemente hacer de pronto
un trabajo cuasi experimental en donde se tenga un grupo de muestra para poder comparar. Y esto puede también ayudar a garantizar de cierto modo que la prueba siga siendo validada y que siga siendo efectiva entre las diferentes muestras. Todo esto se trabaja desde el SPS y pues recordarles que el análisis de discriminación es solo una parte del proceso de validación, en donde también debemos tener en cuenta aspectos como la confiabilidad. Bueno, con respecto a la teoría de respuesta al ítem, la cual se aplica en el índice de discriminación, habla sobre que esta teoría es un modelo estadístico que relaciona la probabilidad de respuesta a un reactivo, o en otras palabras se podría decir cómo se comparan los resultados para ver si hay rasgos específicos en esta. En el índice de discriminación se aplica la escala nominal o la escala dicotómica. Esta se basa en que en el tipo de respuestas estos van a ser de manera muy concreta con respuestas de sí, no o falso o positivo. ¿Cuáles serían las ventajas de esta? De que se puede aplicar más rápidamente y se pueden obtener pues los resultados más concretos y efectivos. En comparación con la escala tipo Likert, que su tipo de respuesta es más gradual, ya que tiene pues niveles de respuesta en el cual pues se puede, digamos, como que evidenciar un mayor grado de molestia o de inconformidad dependiendo del tema que se esté abordando. Vamos a trabajar una base de datos que consta de 16 ítems con 40 respuestas registradas y con datos de las escuelas públicas y privadas. A continuación nos iremos a la opción que dice transformar y luego pondremos la opción de calcular variable. Cuando presionamos el botón de calcular variable nos aparece un cuadro con distintas opciones. En la parte que dice variable objetivo se tiene que poner total barra baja escala. El punto de grupo de funciones se debe dejar igual que donde dice todo, y en funciones y variables especiales hay que seleccionar zoom. Se le tienen que dar 2 clics para que aparezca en la parte de arriba la palabra zoom. Después de haber seleccionado en funciones y variables especiales zoom, en el primer signo de interrogación se debe poner el reactivo 1, se coloca espacio y la palabra to, y al final en el último signo de interrogación se pone el reactivo 16 y se borra lo demás. Y aceptar. Después de haber realizado todo el procedimiento, nos devuelve a la pantalla de inicio y nos despliega una nueva columna que refleja el total de la escala. Lo que debemos hacer ahora con la columna que se desplegó es presionar donde dice total escala, clic derecho, presionar la opción de ordenar de forma ascendente y se cambian algunos valores de la columna. Tengamos organizados los datos en el total de la escala, nos iremos a la opción que dice analizar para obtener los cuartiles. Cuando presionamos la opción analizar nos salen diferentes datos y vamos a seleccionar estadísticos descriptivos. Después se despliega otro cuadro y vamos a seleccionar las frecuencias. Aquí seleccionaremos estadísticos y seleccionamos cuartiles y le damos continuar. Después de esto se
como se desactiva este ítem de mostrar tablas de frecuencias. Después de haber modificado el ítem de mostrar tablas de frecuencias y todo el demás procedimiento, se selecciona, se va al final de los datos y se selecciona total de escala y se pasa a variables y le damos a aceptar y nos arroja una tabla que dice estadísticos. Nos arroja una tabla que dice estadísticos, donde obtenemos unos resultados totales de la tabla de total escala, donde el percentil 25 es el dato más bajo y el 75 es el más alto. Después de la información obtenida, vamos a minimizar esta pantalla y nos iremos de nuevo a el ítem que dice transformar. A continuación seleccionaremos el dato que dice recodificar en distintas variables. Vamos al final de los datos y se selecciona total escala y se pasa a variable de entrada y variable de salida. Después de haber pasado el valor de total escala a variable numérica y variable de salida, vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner cuartiles. Después de esto nos iremos a valores antiguos y nuevos, seleccionaremos el rango lowest, nombre a cuartiles, vamos a seleccionar la opción que dice valores antiguos y nuevos. Después de esto seleccionamos la opción de rango lowest y abajo le vamos a poner el valor que obtuvimos en el gráfico de percentil, el valor de 25, que en este caso sería 17,25. Después de haber puesto el dato, vamos a valor nuevo y en valor le colocamos el número 1 y ponemos acá en la opción que dice añadir. Tiene que salir lowest true 17,25. Después vamos a seleccionar el dato que dice rango valor hasta highest. Se va a poner el valor que nos aparece en la tabla de percentil 75, que sería 26,75. Después de esto, en valor nuevo, se pone ahora el número 2 y se pone añadir. Tiene que aparecer así y luego seleccionamos continuar. Y se me olvidó mencionar que cuando cambiamos el nombre a cuartiles se debe seleccionar la opción de cambiar para que nos pueda dar a aceptar y se mantengan todos los cambios que hicimos. Después de realizado todo el procedimiento anterior para sacar los cuartiles, nos arroja una nueva columna donde se seleccionan los datos más bajos y los datos más altos. Los datos asignados de 1 y 2 refiriéndose a las puntuaciones más altas y más bajas, vamos a copiar toda la base de datos y la vamos a exportar a Excel de la manera ordenada en que está en el SPSS. En el Excel vamos a dirigirnos a la parte inferior y vamos a escribir media, grupo bajo y media, grupo alto iniciar discriminación. Estos datos vamos a escribir reactivo 1, reactivo 2, hasta los reactivos que pues tengan la escala o la prueba. En este caso son 16. Nosotros vamos a hacer una diferenciación de los ítems de puntuación inferior a los de puntuación superior. Eso lo vamos a hacer ayudándonos a la herramienta de cubo de pintura de Excel. No importa el color realmente, es para poder tener como una distinción de estos valores.
les dejamos en amarillo los valores más inferiores y en verde los más altos. Se tomaron considerando los cuartiles que votó SPSS. Vamos a obtener el promedio de las puntuaciones del grupo bajo y del grupo alto. Para ello seleccionamos la opción de suma, seleccionamos el grupo bajo y como vemos acá fueron 10 personas que estuvieron dentro de este grupo, por lo cual una vez realizada la suma vamos a dividir sobre 10. En el grupo alto podemos contar que hay en igual 10 personas. Ese recuento lo podemos ver en la parte inferior de Excel o ayudarnos de la numeración de las filas. Acá nos vamos a ir a la suma, seleccionamos esta opción, los datos y los dividimos sobre 10. A continuación vamos a arrastrar las fórmulas para pues agilizar un poco el proceso y ya tendríamos el promedio de cada media de los grupos de todos los reactivos desde el 1 hasta el 16. A continuación vamos a calcular el índice de discriminación, que vendría siendo la media del grupo alto menos la media del grupo bajo sobre la puntuación máxima por ítem. En el caso de nuestra escala va de 0 a 3, por lo tanto el valor más alto sería 3. ¿Cómo lo realizamos? Damos igual, seleccionamos la media del grupo alto, la restamos del grupo bajo. Es importante ponerlos entre paréntesis por la jerarquía de operaciones y lo dividimos entre 3. Este valor lo arrastramos. Es analizar e interpretar. De aquí podemos ver qué ítems deberían retirarse o cuáles deberían replantearse para que se ajusten mejor a la prueba. Por ejemplo, podríamos decir que los ítems en 3 pueden replantearse, como digamos el 4 también, pues no es un valor realmente tan alto. 0,3, 4. Y por ejemplo, ítems como el 2, 3, el 5, el 8, el 9, el 10, ítems como el 2, el 3, el 8 o el 9 deberían retirarse definitivamente de la prueba. ¿Por qué? Porque realmente el índice de discriminación que presentan es demasiado bajo, por lo que pues presentaría mayores complicaciones intentar reajustarlo para que ajuste la prueba que simplemente retirarlo. Ya pues digamos realizando esta diferenciación con los colores para saber cuáles ítems deberíamos replantear y cuáles retirar definitivamente de la prueba, podemos ver que la discriminación de la prueba realmente no es tan buena. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 ítems que podrían replantearse para mejorar la discriminación de la prueba y otros 8 ítems que deben retirarse definitivamente, pues la discriminación es realmente baja y no es recomendable replantearlos. Como mencioné, presentaría mayores dificultades al momento de pues realizar todo el análisis nuevamente de la prueba.